Qué placer que nos estén acompañando en estas conferencias, en estas conferencias electorales. Es un gusto recibirlos, ya sea donde se encuentren, en su casa, después quizá cuando esto esté diferido, lo puedan ver en algún otro lugar, eso esperamos todos. Y bueno, hoy tenemos el placer de tener al doctor Tiago Gagliano Pinto, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Paraná, pero además es juez del Poder Judicial del Paraná en Brasil, y eso pues complementa un perfil muy interesante. Tiago además es un autodidacta, él siempre se está ahí cultivando, estudiando, y ha elegido como temas de estudio últimamente los que tienen que ver con la prueba y la psicología aplicada al ámbito de la justicia. Entonces creo que con estos elementos Tiago hará pues unas reflexiones muy interesantes a propósito de estos cursos que estamos siguiendo. Tiago, muchas gracias que nos hayas favorecido con estas reflexiones. Si te parece, puedes iniciar. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho a mi querido amigo doctor José Ramón Narváez y también por la amable invitación. También le agradezco a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba, que es la directora general de la escuela. Y bueno, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes un poco de mis dudas, un poco de mis inquietaciones y un poco de mis, bueno, un poco de mis sugerencias acerca del tema de la argumentación jurídica involucrada con la prueba. Como dice muy amablemente el doctor Ramón Narváez, yo soy juez aquí en Curitiba, hice mi doctorado aquí en la Universidad Federal de Paraná. Tuve la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en León, en España, junto al profesor y doctor Juan Antonio García Amado. Y recientemente finalicé otra estancia postdoctoral en psicología del testimonio, porque me incomodaba mucho que en el ámbito judicial simplemente no se supiera más o menos cómo serían los métodos, la metodología de valoración de la prueba involucrada con la argumentación jurídica. O sea, que me parecía mucho que para valoración de la prueba, sobre todo en relación con la prueba oral, nosotros, los jueces o los operadores del derecho de manera general, no tuviéramos una metodología bien clara acerca de la valoración de la prueba. Eso me llevó a estudiar, investigar un poco más con algo de profundidad la psicología del testimonio, ¿no? Y quizás para poder entender lo que en argumentación jurídica, en la teoría de la argumentación jurídica, llamamos del contexto de descubrimiento. O sea, me pasó a interesar más el contexto de descubrimiento que el contexto de justificación. En general, el contexto de justificación es investigado, estudiado y es objeto de muchos libros y artículos en el ámbito de la teoría de la decisión judicial, pero el contexto de descubrimiento pasa que es un poco alejado de investigación, es un poco alejado de la comprensión teórica, porque yo creo que porque está involucrado con otras ciencias, con otras ramas del conocimiento. Por ejemplo, las neurociencias y también la psicología del testimonio, la psicología cognitiva, la psicología experimental y la economía comportamental también, para que ustedes vean. Por ejemplo, hoy tenemos más investigadores de economía comportamental, de psicología del testimonio, de psicología experimental, estudiando la toma de decisiones desde el punto de vista del contexto de descubrimiento, do que propiamente juristas o profesores o jueces o operadores del derecho de una manera general. Así que me parece un campo muy fértil, me parece un campo cuya investigación es muy necesaria, es impresionantemente necesaria, digamos así, porque es una cosa que involucra nuestro día a día, lo que hacemos todos los días, que además de la interpretación del derecho es también
la interpretación de los hechos, comprenderlos y saber cómo ellos se ponen a prueba en el proceso judicial. Por eso el tema me interesa muchísimo y es una oportunidad muy interesante, muy grande y a la que le agradezco al profesor y doctor Ramón Narváez que podamos debatir un poco acerca del tema. Bueno, yo hice aquí una presentación con un PowerPoint y así que voy a cambiar mi pantalla para presentarles entonces las pantallas del PowerPoint. No sé si funcionó, profesor. ¿Qué te parece? ¿Funcionó por ahí? ¿No? ¿Se ve bien? Se ve muy bien, ¿qué hago? Adelante, está muy bien. Dale, muchas gracias. Entonces, argumentación en la prueba en el contexto constitucional. Y me gustaría empezar con una parábola. Es una parábola eh, que foi creada e, de certa maneira, cristalizada por uma pantalla de um pintor francês chamado Jean-Léon Gérôme, que ela criou em 1896. E o nome se chama, um quadro que se chama La Verdade que Sale del Poço. Lo que ven ustedes aí com esta senhora desnuda que sale del poço é la verdade, porque a parábola empieza assim. La parábola empieza que un día la mentira y la verdad se encontraron y la mentira dijo a la verdad, oye, ¿qué tal si saliéramos a pasear, a caminar por la ciudad, ¿no? A ver cosas, a compartir quizás algo de comida, beber alguna cosa? Este día está tan bonito y de hecho el día estaba bonito, así que la verdad miró hacia el cielo y vio que el día estaba bonito. Y, o sea, la mentira decía la verdad. La mentira decía la verdad. Y así que ella estuvo de acuerdo y salieron las dos a caminar. Salieron a caminar y a todo rato la mentira decía algo a la verdad que de hecho era algo de verdad, era verdadero. Y eso impresionó mucho la verdad porque la mentira estaba diciendo la verdad. Hasta que llegaron a un pozo, el día estaba muy caliente y la mentira dijo, oye, ¿qué tal si tomáramos aquí nos refrescáramos un poco en el agua del pozo, ¿no? Que parece que está fresca, parece que está muy, muy buena. Y la verdad concordó una vez más, estuvo de acuerdo, las dos quitaron sus ropas y entraron en el pozo. Cuando la verdad entró al pozo, pasó que la mentira salió del pozo, puso las ropas de la verdad y salió a correr por la ciudad y por el mundo. La verdad, al perceber lo que pasó, salió del pozo. En este cuadro se ve bien que está algo agobiada, está un poco nerviosa, no cree lo que pasó, lo que le pasó a ella, está saliendo desnuda porque la mentira robó sus ropas y la verdad salió corriendo para encontrar la mentira y poner sus ropas de vuelta, pero no la encontró. Así que la gente se acostumbró a ver la mentira con las ropas de la verdad y a alejar la verdad porque la verdad estaba nuda y cruda, siempre se presenta de una manera nuda y cruda. Bueno, esta é a verdade que foi materializada, foi cristalizada por Jean-Léon Gérôme em 1896 neste quadro que se chama La Verdade que Sale del Poço. Esto foi solamente uma alegoria para dizer que nós trabalhamos a todo rato com questões que dizem respeito à verdade e à mentira en el juicio, en los casos judiciales en nuestro día a día. Pero de hecho, ¿cómo hacemos para perceber cómo hay o cuando hay una verdad, cuando hay una mentira? Ojo que es necesario saberlo para que así podamos nosotros cumplir las reglas constitucionales del debido proceso legal y también de la distribución justa de la justicia, cosa que incluso já foi decidida por la Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, não basta que decidamos um caso, sino que a decisão hay que ser uma decisão justa. Pero como hacerlo? ¿Desde qué punto de vista? Bueno, pasa que lamentablemente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos no tenemos nosotros alguna metodología bien consolidada de descubrimiento de la verdad. Por ejemplo, les pongo ahí en otra pantalla la valoración de las pruebas en el proceso civil.
De hecho, en el proceso civil, en algunos países del mundo, tenemos metodologías para valoración de la verdad, para valoración de las pruebas en el proceso civil, pero en Brasil, por ejemplo, no la tenemos, ¿no? Y hay tres metodologias que son más utilizadas alrededor del mundo. Hay tres métodos que son utilizados con más frecuencia en el mundo. Y, bueno, son métodos buenos, pero pasa que lamentablemente no los utilizamos aquí en Brasil y no sé si, yo creo que en México tampoco, pero si no, me digan ustedes un poco más adelante después de la charla. Bueno, tenemos para empezar el método de la probabilidad prevaleciente, y este método de la probabilidad prevaleciente es un método que es utilizado en los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una ley solamente para tratar del método de la probabilidad prevaleciente, y en esta ley tenemos el artículo 401, que dice que la evidencia relevante si presenta cualquier tendencia a hacer que la existencia de cualquier hecho sea más probable o menos probable. O sea, tenemos la probabilidad como una metodología, algo que está muy cercano a la idea pragmática norteamericana, ¿no? La idea de todo, y no solamente del derecho, de la sociedad de una manera general, de ver lo que pasa en la sociedad de una manera general desde un punto de vista pragmático. Así que para los americanos, por ejemplo, al decidir lo que pasa y si es admisible o no una prueba, para ellos es importante saber no solamente si aquel método de prueba es un buen método a elegir, sino si este método también será útil, será efectivo para probar lo que intenta, lo que quiere probar. O sea, es importante no solamente saber cuál es el método, sino el método elegido, escogido, será el método que trará alguna efectividad al medio de prueba, a la prueba en sí. Bueno, este método es utilizado en Estados Unidos. Tenemos también el método de la discrecionalidad guiada. Este método es utilizado en Inglaterra y parte de una idea de que el juez tiene que considerar la situación solamente de derecho, pero si la situación es una situación que está involucrada con otras ramas del conocimiento, el juez tiene que alejarse, dejar que otro profesional de esta rama del conocimiento resuelva la cuestión. Les pongo un ejemplo que puede marcar bien lo que es el método de la discrecionalidad guiada. El método de la discrecionalidad guiada, entonces, es aquel según el cual quien tiene el conocimiento más fuerte o más vertical o más profundizado acerca de una rama del conocimiento científico, hay que tener sus consideraciones elegidas. Y el ejemplo que me parece a mí muy interesante fue el caso de dos niñas gemelas que nacieron en Inglaterra, se llamaban Mary y Judy. Y pasó que las dos estaban juntas, tenían sus barrigas, sus abdómenes juntos, y eran gemelas que no se podían separar porque compartían corazón, compartían los pulmones, compartían los riñones y otros órganos. Pero los médicos advirtieron a los padres que si las dos permanecieran juntas, las dos probablemente vendrían a morir, porque un cuerpo de una apenas, un corazón de una apenas, un pulmón de una apenas, un riñón de una apenas o dos, no es suficiente para hacer con que dos cuerpos estén con salud. Así que los médicos pusieron una fecha más o menos aproximada que correspondía a 6 meses de vida para las dos. No había otra solución sino separarlas, pero los padres no querían separarlas porque no les parecía interesante, no les parecía adecuado. A ellos les parecía que Dios resolvería la cuestión, porque eran muy católicos y Dios resolvería si las dos permanecerían vivas o morirían. Bueno, eso no pareció adecuado a los médicos, que plantearon judicialmente entonces la separación. Y luego pasó que el juez decidió el caso considerando los informes médicos como elemento principal para valoración del caso. O sea, el juez dijo, siguiendo el precedente al respecto, que la discrecionalidad que tenía era una discrecionalidad guiada,
porque sería guiada por el informe médico, y de este informe médico no se podría alejar. Eso es el método de la discrecionalidad guiada, ¿no? Se puede, bueno, hay críticas, obviamente, hay ventajas o desventajas, pero al menos hay un método, ¿no? Es mejor que no tener a ninguno, como nosotros no tenemos aquí en Brasil. Hay otro método que es interesante, es llamado el método más probable que no. Es el método más probable que no, es más o menos el método de la probabilidad prevalecente, pero desde un punto de vista de atrás para adelante. O sea, se ve lo que es más, que es posible, lo que es más, lo que tiene más verosimilitud y no, y se va alejando lo que tiene menos verosimilitud hasta que sobre solamente, que quede solamente una, o sea, una situación que tiene más o menos probabilidad. Estos son métodos del proceso civil, ¿no? En el proceso penal también tenemos, en el proceso penal también tenemos aí alguma metodologia que não é uma metodologia muito segura, pero em alguns momentos se las utiliza. Tenemos lo que se chama la superación de la duda razonable, pero nadie dijo que es la duda y tampoco que es la duda razonable. O sea que de hecho tenemos algo muy abierto aquí para reconocer que es y cómo se accede a la duda razonable y cómo se la supera. Em la história, se hizo intentos para superar a dúvida razonável, al menos de duas maneiras diferentes. Uno foi uma maneira mais primitiva, a metodologia del porcentaje, ou seja, a ideia de que seria melhor, por exemplo, absolver a 20 convictos que condenar a um inocente. Essa foi a metodologia sugerida por Blackstone e Fortescue. Blackstone incluso era juez. Voltaire pensou melhor absolver a 2 culpables que condenar a um inocente, ou seja, que habría algo de fracção como que de 2 para 3 de certeza por convicção. Bueno, bien se vê que isso não assegura coisa alguma, ou seja, não nos traz elementos seguros para qualquer tipo de compreensão acerca da superação da dúvida razonável. De hecho, o que passa em Brasil, e creio que em muitas partes do mundo, é que a superação da dúvida razonável é feita desde um ponto de vista contextualizado, ou seja, algo basado na política criminal. A sociedade está muito peligrosa, bueno, que se ponga mais gente em la cárcel. Las cárceles estão com muita gente, pues que se las saquen de allá, mais ou menos assim. Mais ou menos assim, não há uma metodologia objetiva ou algo que seja interessante para esta valoração. Bueno, se bem desde um ponto de vista processal civil, desde um ponto de vista processal penal, não temos muita segurança acerca de como se valora o contexto de descobrimento na argumentação jurídica desde um ponto de vista de pruebas, tampouco não las temos em las pruebas de valoração científica. Ou seja, não há critérios de valoração de evidências científicas, de hecho, em muitas partes do mundo. Em Brasil, não há. Em Estados Unidos, les cuento que desde 1993, desde a decisão do caso Daubert, né, por la Suprema Corte norte-americana, se puso al menos 5 critérios interessantes para a valoração da prova científica, ou seja, valoração acerca da confiabilidade da prova científica, né? Ou seja, que temos, por exemplo, a controlabilidade e a falseabilidade da teoria científica em la que se basa a evidência, ou seja, uma teoria científica é mais controlável ou menos controlável e se desde um ponto de vista da comunidade científica de referência ou desde um ponto de vista de outros técnicos, outros científicos desta área. Outra coisa importante é a determinação do porcentaje de error relacionado com a prova. Qual é o porcentaje de error? É muito alto, é muito baixo? E, bueno, ¿y por que isso é importante? Porque se é mais alto, ¿no?, o porcentaje de error, a carga argumentativa do juez tendrá que ser por igual muito alta, ou seja, tendrá que ser muito elevada. O juez tendrá uma carga argumentativa mais elevada, porque o porcentaje de error é mais elevado também. Por exemplo, hoje dia não se discute mais se é interessante ou se é fiável
un examen de ADN. ¿Por qué? Porque su porcentaje de error es muy baja, o sea que la carga argumentativa del juez también será muy baja. Pero otras pruebas científicas, por ejemplo, el polígrafo tiene un alto porcentaje de error, o sea que la carga argumentativa del juez tendrá que ser elevada también. El juez tendrá que justificar argumentativamente por qué comprendió adecuada la utilización y el resultado del polígrafo. Otro criterio, la existencia de controles por parte de otros científicos, lo que se llama la revisión por pares, o sea, cómo funciona la teoría que es utilizada por aquel técnico científico o aquel perito, es algo que fue creada solamente por él o se basa en teorías que son adoptadas y utilizadas por otros científicos también, de la misma forma, ¿no? ¿Hay un consenso general en la comunidad científica de referencia o no? No lo hay, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Porque eso cambia la carga de la argumentación del juez para cada caso. Y por último, la evidencia científica debe ser relevante para el caso científico. Hay que tener un proceso de ajuste. O sea, estos 5 criterios son importantes porque nos traen algo de objetivo en un terreno que es solamente subjetivo. Nosotros creemos en el perito del caso porque muchas veces porque nosotros lo nombramos, los jueces nombran a los peritos y de manera que desconfiar de la conclusión del perito será más o menos como desconfiar de la conclusión del juez que tuvo la confianza para nombrar el perito. Así que es un nivel muy primario y subjetivo de valoración de la prueba científica que no es algo interesante para el contexto de justificación ni tampoco para el contexto de descubrimiento. Bueno, en Estados Unidos eso no pasa, tenemos desde 1993 estos criterios que son utilizados por todas las cortes, una vez que es un precedente de la Suprema Corte, y por todos los jueces también. En Brasil no tenemos y mucha gente ni siquiera sabe qué es el caso Dalbert. No sé si pasa igual en México, pero espero que no. Bueno, para la prueba oral, tenemos otro problema muy fuerte que es cómo se va a comprender que la prueba oral sea de hecho fiable. ¿Cómo nosotros podemos comprender que la prueba oral es algo que necesitamos entender que algo pasó, ¿no? ¿Cuál es el nivel de credulidad de la prueba oral? Bueno, pasa igualmente a los otros casos que no tenemos en Brasil, al menos, yo creo que tampoco en México, criterios que fueron fijados por la jurisprudencia o siquiera por algún texto de ley, el derecho positivo, para decirnos cuándo la prueba oral será algo de creíble. La jurisprudencia española tiene 4 criterios para eso. Son criterios interesantes, aunque no sean completamente y totalmente fiables, 100%, pero al menos ellos tienen algunos criterios que son interesantes para la investigación de esta temática. El primero de ellos es, una prueba oral tiene un nivel de credibilidad cuando hay una ausencia de incredulidad subjetiva del testigo. O sea, este testigo ya fue condenado, por ejemplo, por algún crimen que esté conectado con su manifestación en cuanto testigo o no. ¿Es alguien que es considerado una persona creíble o no? ¿La declaración es creíble o no? Es el segundo criterio, porque la declaración, el testigo puede que sea creíble, pero no la declaración. La declaración fue firme durante todo el procedimiento, o sea, durante todo el procedimiento el testigo cambió su versión y la cambió porque, de qué manera, cómo, ¿no? Y el último, que me parece a mí más importante, el más importante de todos, la declaración del testigo puede ser corroborada a través de datos objetivos, y estos datos objetivos tienen que ver no con la declaración en sí, no con la declaración en sí, sino con alguna correlación entre la declaración, el contenido de la declaración y alguna otra especie de dato objetivo
del caso. O sea, alguien vio al testigo entrar en una casa, lo vio salir de la casa, o hay un otro testigo que pueda corroborar a lo que dijo el otro testigo, pero no en relación con el contenido, sino poniendo el testigo en la situación, en el espacio, en la presencia del acusado o alguna cosa así. Bueno, si no la hay, la jurisprudencia española de la Corte Constitucional Española y también del Tribunal Supremo Español aleja la prueba oral como a un mecanismo interesante de comprensión y valoración. O sea, comprende que la prueba oral no es fiable, no tiene lo que se llama de grado de corroboración muy alto, elevado. El grado de corroboración es la forma con la que se mide la fiabilidad o no de la declaración del testigo o de la comprensión o valoración de todos los medios probatorios. El grado de corroboración, por ejemplo, de un examen de ADN es muy alto, muy elevado, ¿no? El grado de corroboración de una víctima de un crimen sexual en la que fue violada, por ejemplo, y no había más nadie junto a ella y el violador, ya no es tan alto así. Hay que tener otros criterios para valoración de lo que dice la víctima para ver si de hecho lo que debe prevalecer es su declaración o la declaración del acusado. Bueno, este es un criterio que tenemos en España, pero desgraciadamente no lo tenemos en Brasil y yo creo que tampoco en muchos países del mundo. De hecho, en el sistema constitucional no tenemos metodologías que sean utilizadas y profundizadas acerca del tema, de la temática, ¿no? Eso en la metodología constitucional, pero basada, o sea, vista desde un punto de vista del derecho. De nuevo, la tenemos, pero no en el derecho. Y por eso hay la necesidad de estudiar y de investigar otras ramas, como la epistemología, la psicología del testimonio y también la psicología experimental, la economía comportamental e incluso el marketing. Incluso en el marketing tenemos algunas técnicas para verificar cómo se valoran hechos y que no utilizamos en el derecho, cuando debería ser totalmente el contrario la situación. Nosotros en el derecho deberíamos que tener más dominio acerca de las técnicas de valoración y comprensión de la prueba, pero eso no pasa así. Y si eso no pasa así, lo que al fin y al cabo tenemos son métodos que no son para nada fiables. Por ejemplo, les pongo lo que se llama la técnica Wright. La técnica Wright foi creada por um ex-policía chamado John Wright e que é uma técnica, por exemplo, direcionada à obtenção de la confesión. Eso es les puse aquí en la pantalla una técnica como ejemplo de lo que no se puede utilizar. Porque si no tenemos nada, alguien va a utilizar alguna cosa que está por ahí, en la sociedad, que está caminando en la sociedad y que está teniendo algún tipo de desarrollo. Y una de las técnicas que tiene algún tipo de desarrollo y que es utilizada sobre todo en ambientes policiales es la técnica Wright. La técnica Wright es una desgracia en términos de derechos fundamentales, es una desgracia en términos de derechos humanos y por lo tanto es una desgracia en términos de derechos constitucionales. O sea, el Estado constitucional no puede estar apoyar la metodología Wright, porque la metodología Wright es direccionada solamente a obtención de la confesión y simplemente mermando autoconfianza, mermando los derechos del acusado o de hecho poniéndolos uno en contra de los otros, confundiendo al acusado, creando alternativas contrastantes a los motivos del crimen, o sea, haciendo todo de malo en términos de derechos fundamentales para que al final se pueda obtener la confesión. Eso es un ejemplo de lo que no se puede seguir, de lo que no se puede adoptar, pero solo se lo adopta ¿por qué?
porque de hecho tenemos una laguna, tenemos un vacío, tenemos un abismo en este punto de valoración de las pruebas, sobre todo, o sea, principalmente en relación con la prueba oral. ¿Cómo se valora la prueba oral? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento que se hace para obtener las declaraciones? Incluso eso no está bien delimitado, no está muy bien fijado. Por isso se utilizam técnicas que acabam sendo técnicas que mais relativizam, mermam e destruem direitos constitucionais que podem ajudar, não? Ou seja, são técnicas malas, são malas técnicas que não ajudam em nada e, a lo mejor, empeoram todo em termos de observância de direitos fundamentais. Bueno, em Estados Unidos, uma vez mais, temos incluso mucho por la técnica rights, el US Department of Justice creou um manual. Este manual se chama Eyewitness Evidence. E este manual Eyewitness Evidence passou a prever que se poderia ser em termos de pruebas orales em ambiente de policias, né, em ambientes policiais. Ou seja, como uno poderia obter a declaração, de que maneira, quais são as técnicas, desde que ponto de vista de la metodologia, como tudo isso funcionaria. Aqui eu puse na pantalla os 8 passos para a obtenção de uma declaração que está conforme, que esté conforme a los derechos fundamentales, que esté conforme a los derechos humanos, a los derechos constitucionales, e é mais, que também observa, de certa maneira, lo que aboga, lo que quiere la psicología del testimonio. O sea, en primer lugar, por ejemplo, hay que hacer un rapport with the witness, o sea, con el testigo. Hay que tener algún punto de concordancia con el testigo, ¿no? Para que el testigo se sienta bien, se sienta acogido, se sienta en el sitio en el que se sitúa, que pueda estar seguro de lo que va a hablar. Y luego hay diversas formas de preguntas, o sea, utilizar preguntas abiertas, no preguntas cerradas. O sea, por ejemplo, what can you tell me about the car? O sea, ¿qué puede usted decirme sobre el coche? ¿No? Al revés de cómo era el coche rojo, por ejemplo. ¿Cómo era el coche rojo? Porque al decir cómo era el coche rojo, ya se sabe que el coche era rojo. O sea, se hace algo que en la psicología del testimonio se llama de feedback, de positive feedback. O sea, un feedback positivo, ¿no? O sea, un feedback que pueda involucrar, que puede hacer con que el testigo tenga una declaración con un sesgo. Bueno, y por ahí hay otras también, otras formas, otras metodologías, otras técnicas, como por ejemplo decirle al testigo que él o ella puede cambiar su idea, o puede decir simplemente que no se recuerda, que no sabe, que no está seguro, todo eso ya facilita con que la declaración sea un poco más fiable. Bueno, pasa que como nosotros no tenemos una metodología o técnicas para compreensão, sobre todo de la prueba oral, caímos muitas vezes em sesgos. E há 3 sesgos que são muito considerados em la psicología cognitiva, la psicología del testimonio, e que são chamados los sesgos invisíveis. Ou seja, há situações em las que simplesmente nosotros no percebimos que estamos sendo conducidos por la mano para compreender determinada situação, determinada coisa, não? Eu puse aqui muito rapidamente porque sei que não tenho muito tempo, pero me gostaria passar um pouco, al menos, não sei, um pouco rapidamente, al menos por eles, e se vocês depois querem que eu me profundize um pouco mais, me podem fazer perguntas e seguro que eu posso profundizar um pouco mais. Pero el primeiro de ellos se chama el sesgo de la heurística, o sea, la heurística y los sesgos de una manera general. Bueno, muchos psicólogos cognitivos experimentales y hasta los médicos llegaron a la conclusión que nosotros tenemos maneras de pensar que son maneras
diferentes maneiras que ora nos economizam energia, ora nos desafiam a compreender determinadas coisas. Ou seja, em geral, a ideia de que a primeira impressão é a que queda é verdade, ou seja, é verdadeira. É a primeira impressão de hecho que temos em uma situação de hecho que nos leva a la conclusão de que aquele hecho foi um hecho verdadeiro ou não. Há uma neurocientífica norte-americana, estadunidense, chamada Julia Galef. Julia Galef nos apresenta, há um vídeo de ela em el TED, não? Que ela nos apresenta, incluso, a ideia de que quando nós estamos determinados a compreender desde o ponto invisível, cerebral, não? Que algo passou, incluso nós nos apresentamos a nós mesmos, não? Ventajas de esta compreensão. E quando estamos seguros de que algo não passou, hacemos todo o contrário. Assim que nos apresentamos a nós argumentos cada vez mais sofisticados para comprovar a nós mesmos que nada de lo que alguém plantea de hecho passou, ou não passou de la forma com la que ele plantea, ele ou ela plantea. A isso se nombram sesgos. Por exemplo, fíjense na figura aqui, na figura que está na pantalla. Não sei se vocês percebem, mas é uma figura que tem uma publicidade de um hilo dental. Porque é uma publicidade de um hilo dental, certamente, ou muito provavelmente, vocês viram que há cáscara de algo aqui nos dentes de los três hombres. Ou seja, há algo sucio aqui em los dentes del primeiro, também del segundo e também del terceiro. Pero uno pode quizás não haver percebido, por exemplo, que este homem aqui, de la primeira figura, não tem uma oreja, não? E que o homem e que a mulher de la segunda figura tem 3 braços, 1, 2, e o terceiro está sobre o ombro del homem, não? E em la terceira figura, quantos dedos tem em sua mão esquerda a mulher? Aqui, tem um montão de dedos. Pero isso pode que nos haja passado sem percepção, ¿por quê? Porque algo nos chamou a atenção. E isso que nos chamou a atenção foi o hilo dental, a publicidade do hilo dental que nos hizo um eslabão com a cáscara que está aqui em los dentes de los três hombres. A isso se chamam sesgos. Para que vocês vejam, há como que 300 sesgos documentados, ou seja, em la psicologia experimental. Ou seja, existem 300 formas de enganarmos nosotros a nosotros mismos e simplesmente sem saber. E percebam como isso é malo. Se uno compreende a prova desde um ponto de vista sesgado, isso é pior que compartilhar de uma teoria jurídica. Porque se eu utilizo a camisa, por exemplo, do positivismo, eu sou positivista, eu trago comigo as ideias positivistas, as características positivistas, incluso os limites da teoria positivista, não? Pero, ou seja, estou involucrado em uma teoria que tem incluso seus limites. Pero se eu compreendo de uma maneira equivocada a um hecho, já não há como simplesmente compreendê-lo de la maneira correta. Ou seja, é muito pior. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o que se chama búsqueda por padrões. Passa que nós estamos buscando patrões a todo rato. Ou seja, buscamos patrões por convergência ou buscamos patrões quando não estamos buscando patrões. O que se chama búsqueda por patrões por dissociação ou por divergência. Por exemplo, em la figura, vocês podem ver um quadrado negro na primeira parte e as marcas negras em las outras figuras que seguem o mesmo padrão de las duas primeiras linhas. Assim que nossa intuição nos hará compreender que en el quadrado blanco abaixo a la derecha há também uma figura. E é mais, não veremos solamente uma figura, sino que veremos também, además da figura, aonde se ubica a marca negra de ella.
pero pasa que el cuadrado es blanco, no tiene ni siquiera figura. ¿Por qué hicimos eso? Hicimos eso porque estamos buscando patrones por convergencia. Ahora, bueno, pues si hay figuras siguiendo patrones en las dos primeras líneas, ¿por qué no habrá en la tercera línea? Ahora bien, perciban el siguiente. Si yo obtengo una declaración de un testigo que me dice una cosa, el segundo testigo me dice lo mismo, el tercero testigo me dice lo mismo, ¿qué haré yo? Comprender por convergencia que lo que dicen los tres testigos de hecho pasó. A eso se nombra salto causal, o sea, lo único que comprueban los tres testigos que dijeron lo mismo es que dijeron lo mismo, solamente eso, no que la cosa que dijeron pasó, pero nuestra tendencia será comprender que sí, que pasó. Y asimismo por disociación o por divergencia. Por ejemplo, entonces, si los 3 o 4 o 5 testigos dijeron cosas completamente diferentes, nuestra tendencia será comprender que essa cosa que se dice que pasó, no pasó, porque no hubo comprobación por lo que dijeron los 4 o 5 testigos. O sea, buscamos de la misma manera un patrón, pero por divergencia. Isso é uma coisa que ocorre de uma maneira invisível, ou seja, que ocorre de uma maneira que uno não pode perceber, o que é malo, porque se não pode perceber, como vai defender-se disso? E o terceiro de los vicios, ¿no? Que se chama fatores de fijação. Os fatores de fijação, então, são perfiles que são adoptados. Isso é um ponto um pouco mais conflituoso, divergente em la psicología del testimonio. Muitos psicólogos compreendem que não existe lo de los perfiles, que seria equivocado compreender ou hacer que o categorizar a la gente desde um ponto de vista de perfiles. Bueno, e há outros que consideram que sí, que é bueno, é útil. Eu não sou psicólogo, pero me parece a mim muito útil, e eu lo hago enquanto juez, que me parece muito útil que eu me compreenda a mim desde um ponto de vista de meu perfil, ou seja, se eu sou um pouco mais visual, se eu sou um pouco mais auditivo e por aí, para que eu pueda compreender o que disse, o que está dizendo o testigo. Me parece a mim muito interessante compreender a investigação desde um ponto de vista, a prova, perdão, desde um ponto de vista de perfil, sobretudo se temos delante de nós um testigo, ou seja, a prova é a prova oral, em la que você tem que fazer perguntas e ele tem ou ela tem que contestá-las. Ou seja, é interessante e é importante saber desde que ponto de vista se está contestando. Lo malo aqui é que não há um perfil solo. Por exemplo, a mim me gusta muito essa divisão aqui de visuais, sinestésicos e auditivos, pero há muitos tipos de perfiles e há muitas formas de compreensão desta temática também. Ou seja, há diversas maneiras de entender perfiles e personas e categorização de personas, desde situações mais complexas hasta situações ou perfiles mais fáceis de compreensão. Pero, de hecho, a mim me parece muito interessante que se utilize na compreensão de perfiles, porque senão uno pode chegar a uma conclusão equivocada. Les pongo um exemplo. Imaginem-se que eu sou um juez visual, ou seja, eu sou um juez que de la categoria de los visuales, a mim me gusta falar rápido, a mim me gusta o contacto visual, a mim não me gusta muito oír a la gente, não me gusta isso. Bueno, e eu estou tomando a declaração de um auditivo, e este auditivo, a ele le gusta muito falar, e habla muito. Ustedes certamente têm alguém na família que é mais ou menos assim, alguém lhe pergunta como foi seu dia, e ele começa a dizer como foi o dia, desde quando abriu seus olhos por la mañana, ¿no? E logo, ou seja, todos com muitos detalhes. Al visual isso não lhe interessa. Ou seja, que al juez visual, por exemplo, lhe parecerá que o testigo auditivo estará tentando dizer-lhe a mentira, ou quitar-lhe parte da verdade. E isso não está passando, simplesmente o que passa é que o juez, que é visual, não compreende nem sequer seu perfil, tampouco o perfil del testigo que está interactuando com ele. Bueno,
La prueba oral tiene otros problemas y especificidades, y ya me estoy encaminando al fin porque sé que no tengo mucho más tiempo, pero la prueba oral tiene algunas otras peculiaridades. Por ejemplo, algo que nosotros podríamos aprovechar más y no lo aprovechamos son las técnicas de preguntas basadas en entrevistas cognitivas. O sea, los psicólogos cognitivos utilizan mucho, incluso en las clínicas, né, las técnicas de entrevistas cognitivas, que são técnicas que nós poderíamos utilizar, incluso porque já têm boa parte delas já estão comprovadas desde um ponto de vista científico, aunque seja um pouco complicado de dizer que algo é fiável porque está comprovado desde um ponto de vista científico, pero há muitos estudos e muitas análises que se fizeram acerca de estas técnicas que comprueban, ou ao menos intentam comprovar que são efectivas. Por exemplo, uno poderia utilizar a técnica del relato libre ou a reconstrução cognitiva del contexto, a recuperação enfocada, os cambios de perspectiva, el recuerdo desde diferente ordem, em diferente ordem. Ou seja, todas essas aqui são técnicas de entrevistas cognitivas que são utilizadas por psicólogos del testemunho e que têm sua fiabilidade comprovada e que poderiam ser utilizadas no terreno judicial, na área judicial, pero não lo são. Não lo são porque muito porque nós não sabemos como funcionam, muito porque nós nem sequer nos tomamos um rato para ler o que passa com as técnicas e saber como elas funcionam e como se podem desenvolver e como se las pode utilizar. Isso habría que cambiar para que a avaliação da prova pudesse ser algo mais enfocado, algo mais vertical, pero denso, mais seguro. Incluso há perguntas, há técnicas para perguntas. Les pongo aqui algumas dessas técnicas para o que se chamam perguntas neutras. Ou seja, utilizar artículos indeterminados, não utilizar, usar nomes genéricos em lugar de adjetivos, né? Evitar perguntas sugestivas, não utilizar marcadores ou modificadores de ação ou adverbiales. En este punto aquí, tener cuidado al utilizar descriptores de acción. Les cuento que en un estudio conducido por Elizabeth Loftus, una científica, una psicóloga estadounidense, ella pudo cambiar la percepción de velocidad de un choque de coches en dos grupos por solamente cambiar una palabra. Ella presentó a dos grupos un choque de coches y les preguntó a qué velocidad iban los coches. Pero cuando les preguntó a uno de los grupos, puso la palabra cuando se chocaron. Y ellos contestaron que iban más o menos a 60 kilómetros, 40, por ahí. Y al otro grupo puso la palabra cuál velocidad estaban cuando los coches se destrozaron. O sea, cambió chocaron por destrozaron. Isso com que cambiara a percepção da velocidade para o doble, de 40 passou a 80, de 60 a 120. E el dia seguinte voltaram os dois grupos e ela les perguntou a eles, por informes escritos, claro, qual de las ventanas estava rota? Qual de las ventanas estava rota? Al primeiro grupo, al que se perguntou, se utilizou a palavra chocaram, eles disseram que não havia ventana rota, porque de hecho não havia ventana rota. Pero al outro grupo, que se perguntou a que velocidade iam quando se destroçaram, eles identificaram uma, quizá duas, e incluso disseram qual era a ventana rota. Ou seja, que isso, Elizabeth Loftus? Elizabeth Loftus criou o que se chama falsa memória no cerebro del grupo inteiro, tão solo por cambiar uma palavra, para que vejam ustedes como é importante saber que perguntar e desde que ponto de vista, como.
utilizando que descriptores? Cambiar chocar por destrozar cambió la perspectiva de la velocidad y también la perspectiva de que no había ventanas rotas. Y por ahí va, ¿no? Me gustaría cerrar esta charla solamente diciéndoles que yo sé que es algo un poco agobiante, yo sé que es algo un poco duro, porque nosotros ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? En general, cualquiera de nosotros no tenemos mucho tiempo, y a los que trabajan con casos judiciales mucho menos, porque de hecho tenemos una montaña de trabajo todos los días, así que ya es difícil lidiar con materias jurídicas, pero imagínense ustedes entonces lidiar con materias jurídicas y de psicología, de neurociencias y de marketing, de economía comportamental y por ahí y adelante. Bueno, lo que les puedo decir es que, y es interesante decir eso, hay una sabiduría oriental que nos dice así, ¿no? Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo. Si alguien puede hacerlo, yo también puedo. O sea, y si nadie ha tenido éxito, significa que puedo ser el primero. O sea, la sabiduría oriental nos da un poco de coraje, de valor para que podamos poner nuestras ganas, poner nuestras energías para acceder a una apreciación jurisdiccional más interesante, más vertical y por eso más densa, más limpia. De hecho, por desgracia, no es lo que utilizamos aquí en América Latina de una manera general, ¿no? Aquí, si alguien puede hacerlo, pues que hazlo, ¿no? Y si nadie podría hacerlo, ¿por qué rayos tiene que ser justamente yo? Así que la sabiduría latina no nos ayuda mucho a salir de nuestro conforto y plantear cosas nuevas, ¿no? A mi modo de ver, nosotros tendríamos que ponernos un poco más cerca de la sabiduría oriental, acercarnos un poco más a la sabiduría oriental y no tanto a la sabiduría latina. Bueno, con eso, entonces yo finalizo mi conferencia, dejo aquí a ustedes mis contactos, o bien por WhatsApp, ¿no? O bien por correo electrónico. Y vuelvo a decir que fue un placer y muchas gracias por la invitación al doctor Narváez, a la Escuela Judicial Electoral y a la doctora Gabriela también Rubalca. Y bueno, amigo Narváez, es contigo ahora, yo creo. Sí, Tiago, muchas gracias. Excelente conferencia. Además, sobre todo por los retos que planteas, me parece que lo que sugieres es súper interesante. Todos los funcionarios judiciales, los servidores públicos vinculados a la administración de justicia tienen ahora que empezar a ser más multidisciplinarios. Como dices, tú están llenos de trabajo, pero bueno, creo que esa es la tarea de escuelas judiciales, de centros de educación o de capacitación como el que ahora estamos transmitiendo, de actualizar a los funcionarios en estos temas de psicología, de marketing, como tú sugerías. Sobre todo en la justicia electoral esto aplica muchísimo porque pues se utilizan muchos medios de comunicación política donde se generan actos jurídicos o judicializables y qué importante es aquí tener metodología, es lo que yo saco de tu conferencia. O sea, tú incorporas muchas teorías, haces muchas propuestas y eso es lo importante, lo valioso, ¿no? O sea, que cada quien vaya a empezar a construir su metodología, que no lo haga de manera aleatoria o así, coyuntural, sino que haya una metodología detrás que le dé razonabilidad a los procesos. Nos pregunta la profesora de la Escuela Judicial Electoral, Alejandra Tello, si nos podrías compartir una breve reflexión sobre cómo se puede generar un estándar probatorio utilizando la perspectiva de género, considerando que, bueno, cuando se ejerce violencia política contra las mujeres, pues normalmente no hay testigos o no se sabe o
O sea, es decir, es la mujer la que pues da su testimonio y luego esto tiene que ser valorado por el juez. Si es que efectivamente se le violentó en sus derechos por ser mujer. ¿Cómo ves? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece a mí que sí es necesario tener el género en consideración, de hecho, pero no solamente el género. Pasa que hoy día, por ejemplo, en Brasil tenemos una jurisprudencia que dice, cuando el crimen es cometido a las escondidas, o sea, cuando hay solamente el acusado y la víctima, hay que dar preferencia a la palabra de la víctima si no tenemos otras pruebas. No me parece a mí una cuestión de género, me parece a mí más bien una cuestión de grados de corroboración en relación con cargas argumentativas. O sea, si tenemos la palabra solamente de una víctima, tenemos un grado de corroboración un poco más no tan elevado así, o lo que eleva la carga argumentativa del juez. El juez tendrá que se esforzar más, que hacer un esfuerzo argumentativo más amplio para decir por qué va a creer solamente más en la palabra de la víctima do que propiamente lo que planteó el acusado, ¿no? Si fuera en Brasil, por ejemplo, la jurisprudencia que a mi modo de ver está equivocada del Superior Tribunal de Justicia, exoneraría al juez de la carga argumentativa en este punto. Diría solamente al juez, oye juez, tú tienes que dar credibilidad más a la palabra de la víctima. Eso no me parece a mí algo correcto, me parece a mí algo que confunde perspectiva de género con carga argumentativa de prueba. O sea, no es porque hay una cuestión de género que eso exonera al juez de la carga argumentativa de decir por qué le parece a él, ¿no? Que la palabra de la víctima hay que poner más valor o menos valorizar de una u otra manera, ¿no? Entonces, la cuestión de género es una cuestión importante, pero no solamente la única y tampoco la más importante en cuestión de comprensión de prueba, de credibilidad de prueba. O sea, no es porque no es una víctima mujer o hombre o que su comprensión será, su credibilidad será más o menos elevada, ¿no? Eso me parece a mí. En la década de 80, me parece que vale la pena compartir eso, en la década de 80 hubo un investigador chamado Gert Hofstede. Gert Hofstede creó una metodología de valoración a la época desde la empresa IBM de computadoras. ¿Y qué hizo él? La IBM, na década de 80, para quem se acuerda, era uma empresa que tinha gente de todo o mundo trabalhando. E Gert Hofstede, então, um holandês, que hizo ele? Hizo algumas pruebas, algumas investigações com gente de diferentes nacionalidades e percebeu, por exemplo, como gente de diferentes nacionalidades podem desarrollar compreensões diferenciadas do mesmo ponto de hecho, ¿no? Del mismo punto de hecho, de la misma situación de hecho, de facto. Así que la cuestión no es solo, incluso la cuestión de género era una de esas formas que fue utilizada para comprender que gente de nacionalidades diversas o de ambientes, contextos culturales diversos pueden desarrollar de una manera diferenciada. Así que la cuestión de género es importante, de hecho sí lo es, pero también las cuestiones de nacionalidad, de color, de todo eso, eso no aleja, no proscribe la necesidad de una valoración de la prueba desde un punto de vista más científico, desde un punto de vista más involucrado con cuestiones que sean más objetivas do que solamente subjetivas. Eso me parece a mí. Muy bien, Tiago. Me hacen otras preguntas, te las voy a hacer en fila y a lo mejor unas las puedes unir con otras, ¿no? Nos preguntan sobre los estándares de prueba que tienen que ver con el convencer al juez, si se pueden controlar intersubjetivamente, ¿no? ¿Qué puede hacer la argumentación, ¿no? Me imagino que en el ámbito retórico, ¿no? O sea, cómo es que hay técnicas que llevan, incluso neurolingüísticas, como a tratar de manipular al juez. Yo así entiendo la pregunta, ¿no? Luego,
Nos hacen otra pregunta, el profesor Darío Mora de la Escuela Judicial Electoral. ¿Se puede resolver un asunto judicial solo con pruebas orales o pues, se pueden eventualmente anexar otras? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Y luego, por último, nos hacen una pregunta del auditorio también. La falsa memoria podría identificarla como la mentira vestida con las ropas de la verdad, y es algo tan común. ¿Podríamos pensar que siempre se nos escapará la verdad, o cómo distinguir una falsa memoria o una mentira de un recuerdo verdadero? A ver, ¿qué puedes responderle al auditorio? Gracias, Tiago. Dale, vamos a ver. Entonces, en relación con la primera pregunta, que era, me recuerda un poco ahí, amigo, ¿cuál era la primera pregunta? De las técnicas, ¿no? Sí, exacto, sobre las técnicas estas retóricas que tratan sobre convencimiento del juez, ¿no? Sí. Bueno, hay que distinguir dos cosas importantes en relación con la primera pregunta. Es que por la pregunta yo veo que hay necesidad de aclarar. Cuando se dice que hay necesidad de controlar la comprensión de la prueba, hay que controlar no solamente cuál es la valoración final desde el punto de vista de los estándares probatorios, sí habrá una comprensión de la valoración final, pero, o sea, lo que dijo el testigo, lo que se comprende por el documento o, no sé, lo que pasó en el juicio oral, o sea, el resultado final, pero actualmente ya se plantea que puede haber contaminación no solamente en el resultado final, se puede haber una contaminación en el proceso de producción de la prueba. Y para eso el estándar probatorio no tiene nada que ver. O sea, durante el proceso de producción de la prueba, cómo se hace la prueba, como si um testigo está em contato com outro, quem se ele vai perguntar primeiro, qual é ou não, ou qual é a pergunta que se hace, tudo isso está involucrado, qual tipo de pergunta, se há um feedback positivo, se há um feedback negativo, se há uma sugerência, todo isso está involucrado com a compreensão final. Para a compreensão final, sim, temos que utilizar estándares probatórios. Pero para chegar hasta allá, tenemos que garantizar también que el proceso de producción de la prueba no sea un proceso contaminado. O sea, tu preocupación, la preocupación de quien hizo muy amablemente la pregunta, está involucrada más con el proceso final, con el resultado final de la producción probatoria, ¿no? Pero no considera que durante la comprensión, la producción de la prueba, también hay que garantizar uma fiabilidade para que a prova chegue ao final de uma maneira adequada. E, bueno, chegando ao final de uma maneira adequada, ou seja, não havendo uma contaminação durante o processo de construção da prova, assim nós poderemos, então, valorar o resultado final da prova desde um ponto de vista de estándares. E aí sim, se vão considerar teorias ou bem da argumentação jurídica, ou bem, a mim me gustam muito as teorias da epistemologia, ao final, para valorar, por exemplo, desde um ponto de vista de uma teoria fundacionalista, por exemplo, se o que dijo el testigo foi algo que se pode compreender como uma crença básica, por exemplo, não. Las crenças básicas, nosotros sabemos que no tienen que tener justificación. O sea, cuanto más cercano estemos de una crença básica, menor será nuestro grado de carga argumentativa. Também se poderia utilizar uma outra metodologia, que é uma metodologia mais coerentista, ou uma metodologia mais confiabilista, e isso para mencionar a epistemologia. Pero se podría utilizar otro tipo de forma de valoración de la prueba, pero eso al final, teorías argumentativas, teorías de la decisión judicial, pero eso al final hay que controlar también, además del resultado final, también el proceso de producción de la prueba. No sé si eso respondió Sí.
Sí, excelente. Acuérdame Dime, cuál dime. sería, cuál sería la segunda, amigo, solamente porque ahora ya dice tanto que me olvidé. Sí, no, no te preocupes. La verdad es que llegaron muchas preguntas muy interesantes y igual no sé si dará tiempo de responderlas todas, pero Si me permites, me gustaría responder en vivo aquí una más, o cuantas quiera, pero si no hay tiempo, una al menos, que es sí, la sí, de las falsas memorias. No sé hasta qué tiempo tenemos nosotros. sí, ¿Hasta esa cuánto? justo que no, tendríamos unos 5 minutos más, algo así, pero como si están llegando bastantes, quizá esas las podrías después, yo te las mando, las respondes por WhatsApp y yo se las regreso a quien las hizo. Ese de la falsa memoria, a propósito pues, de tu metáfora que hacías, dice, podríamos identificarla como la mentira vestida con las ropas de la verdad. Yo me imagino de estas cosas que le llaman verdad a medias, ¿no? O sea, cómo distinguir uno o a través de alguna técnica psicológica esas pues, falsas memorias, ¿no? Que luego uno va construyendo incluso pues, para resguardarse de la propia verdad, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que aclarar qué son falsas memorias. Y falsas memorias puede nos dar una impresión equivocada del término, de la expresión, porque falsas memorias no representan un funcionamiento patológico del cerebro. No representan. O sea, el funcionamiento normal del cerebro es el de producir falsas memorias. Isso já nos aleja um pouco da compreensão em uma esfera mais leiga, ou seja, uma esfera mais de compreensão de que as falsas memórias seriam algo como que um defeito, como um vício, como, não sei, uma enfermidade. E não é assim. As falsas memórias representam compreensões compreensões normais, é resultado del funcionamento regular e normal del cerebro. Bueno, O sea, los sesgos cognitivos son necesarios, ¿no? Son una... São totalmente necessários e as más, aunque as falsas memórias não estejam involucradas solamente com sesgos cognitivos, é um fenômeno mais amplo, não? Que tem muitas ramas, muitas ramificações, não? Os sesgos são absolutamente necessários, incluso por eles, nós estamos aqui falando, porque estamos vivos e há uma comunidade de pessoas vivas, não? Porque se não foram, por exemplo, sesgos que nos garantizam proteção, poderíamos o homem poderia haber sido morto definitivamente na época de los dinossauros, por exemplo, ¿no? Ou depois, né? Não havia homens nessa época, mas depois, quando abriam homens e poderíamos haber sido comidos por animais, não? E estamos vivos por los de los sesgos. Pero as falsas memórias são mais que isso. As falsas memórias, porque representam um funcionamento regular e normal do cérebro, têm que ser tratadas como tal. E não é correlacionar falsas memórias com fenômenos como a mentira. Não. Muitas vezes, as falsas memórias representam a verdade, pero a verdade para quem? A verdade para quem está declarando. Ou seja, ele que tem falsas memórias crê em suas falsas memórias. Ele não está falando a mentira. Ele está falando a verdade, pero a verdade para ele. A verdade para ele. Nuestro trabajo entonces consistirá en separar lo que es verdad para él de lo que es reconstrucción de los hechos judiciales. O sea, nuestro trabajo hay que ser más sofisticado, hay que ser más, es más difícil por eso, porque para él estará hablando completamente la verdad. Él tendrá 100% estará seguro en 100%. Para él, aquella es la verdad, pero de hecho es un producto de una falsa memoria. Pero ¿cómo comprender como siendo un producto de una falsa memoria? Bueno, aí hay que utilizar algunas técnicas para eso. Hay memorias emocionales, hay memorias oriundas de outras ramificações e para cada uma de ellas há uma forma ou ao menos uma técnica para que se pueda perceber. Aqui em Brasília, amigo, e a todos os que nos ouvem, aqui em Brasília, eu já tive a oportunidade de dictar cursos para jueces em los que nós entrenamos os jueces. Los ponemos uno delante del otro
empezamos a trabajar con situaciones concretas para ver cómo ellos podrían preguntar uno a los otros, para entender cuál es el problema de la pregunta y es más, después cuál será el problema de la comprensión de la respuesta. O sea, es algo que demanda no solamente, no solamente conocimiento, sino que entrenamiento también. Creo que es más o menos eso. Como decía, se nos termina el tiempo. La verdad es que son preguntas bien interesantes que tienen que ver con esto que yo te felicito, que estos estudios que estás emprendiendo de manera muy innovadora y creativa, que van más allá de esta teoría de la prueba racional, ¿no? Que de hecho nos están haciendo una pregunta en ese sentido, que es como muy limitada, muy formalista, y también considerando cuestiones como, por ejemplo, el uso de los recursos tecnológicos. Entonces, si te parece, llevamos este debate afuera. Por ahora te agradecemos, cerramos la sesión y ya pusiste a tu disposición las redes sociales. Podríamos estar ahí discutiendo estos temas después de la transmisión. Muchas gracias, Thiago, que tengas una feliz jornada. Y pues le recordamos al auditorio que estamos en las plataformas de la Escuela Judicial Electoral a disposición para extender este diálogo, que los que puedan se queden en casa, que se cuiden, que estén bien, igual que sus seres queridos. Gracias, Thiago. Gracias, amigo. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao.